Seguimos estudiando las ecuaciones diferenciales. En el video anterior hablábamos de la definición de una ecuación diferencial. En este video vamos a hablar de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar según el tipo de ecuación diferencial, pero también la podemos clasificar según según el orden y según la linealidad. Uno podría clasificarla también en otro grupo como según el grado, pero para efecto de este curso vamos a clasificarla en estos tres grupos, según el tipo, según el orden, según la linealidad. Según el tipo, estas la podemos clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias, la vamos a anotar como EDO. Y la podemos también clasificar como ecuaciones diferenciales parciales. Para que una ecuación diferencial sea una ecuación diferencial ordinaria, debe cumplir esta condición. Que esa ecuación contenga únicamente las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Con respecto a uno y solo una variable independiente. Hay que corregir aquí. Corrijo lo que dije. Es decir, para que sea una ecuación diferencial ordinaria, debe contener las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a uno y solo una variable independiente. Un ejemplo de esta es el siguiente. Esta que está aquí. Esta es una ecuación muy conocida en física y esta ecuación modela la carga en un circuito RLC donde Q es la carga, L la inductancia, R la resistencia y C es la capacitancia. Observe que esta ecuación diferencial cumple esta condición, es decir, esta ecuación diferencial contiene la derivada de una variable, en este caso variable dependiente que es Q, respecto a una y solo una variable independiente. Es decir, cumple con esta condición. Contiene la derivada respecto a una variable dependiente, respecto a una y solo una variable independiente. Este es otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Observe que esta ecuación contiene la derivada de x respecto a t y de y respecto a t. X es la variable dependiente y y es la variable dependiente. Entonces nosotros podemos notar aquí que esta ecuación contiene la derivada de dos variables dependientes, como dice aquí, más dos variables dependientes respecto a uno y solo una variable independiente. Bien, para que sea una ecuación diferencial parcial, entonces debe cumplirse esto. Contiene la derivada de una o más variables dependientes respecto a dos o más de dos variables independientes. Observe la diferencia entre las dos. Acá debe contener la derivada respecto a uno y solo una variable independiente. Y acá es respecto a dos o más de dos variables independientes. Un ejemplo de esta ecuación es esta. Notamos que la variable dependiente aquí es u y esta u se está derivando respecto a x y también se está derivando respecto a t. Es decir, contienen la derivada, esta u contiene la derivada de dos variables independientes, en este caso es x y t, serían las variables independientes. Según el orden, ¿qué define el orden en una ecuación diferencial ordinaria? Eh, para efectos de este curso decíamos que vamos a enfatizar son en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, estas ecuaciones diferenciales parciales no se van a estudiar en este curso. Entonces decimos que el orden en una ecuación diferencial ordinaria representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. Este ejemplo lo podemos ilustrar. Observemos lo siguiente. La derivada más alta en esta ecuación diferencial es tercera derivada de y respecto a x. Este que está aquí es un exponente, porque esto lo que indica es que la segunda derivada se está elevando a la 4. Dicho sea de paso, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Porque contiene la derivada respecto a 1 y solo una variable independiente, en este caso es x. Y además es de tercer orden.
sea, es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Según la linealidad, se clasifican en lineales y no lineales. ¿Qué forma tiene una ecuación diferencial lineal? Una ecuación diferencial lineal tiene esta estructura que acaban de ver ustedes aquí. Algunas características de ella. Observe que todas sus derivadas, esto sería derivada enésima de y respecto a x, derivada n-1 de y respecto a x, derivada de y respecto a x, y todas sus derivadas y y el exponente 1. Además de esto, cumple otra característica fundamental para que sea lineal, es que estos coeficientes deben de estar en términos de la variable independiente. Uno dice que esta ecuación es lineal en y, entonces este coeficiente está en función de la variable independiente, este coeficiente está en función de esta variable y así sucesivamente. Mire acá, a sub 1 de x está en función de la variable independiente que es x y g de x se le exige que esté en función de la variable independiente. Un ejemplo de ello es esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación, dicho sea de paso, estas tres comitas significan tercera derivada de y respecto a x. Cuando aparezca esto, a no ser que se diga lo contrario, siempre va a significar derivada de y respecto a x. Por lo menos y' sería primera derivada de y respecto a x. Entonces observe, y sus derivadas tienen exponente 1. Analicemos los coeficientes. Este sería un a sub 3. Mire que acá es a sub n, acompaña la derivada enésima. Entonces aquí a sub 3x sería x a la 3. Está en función de x. Observe también que pueden ser constantes. ¿Ve? Este viene a sub 2. Pero a sub 2 de x no aparece aquí porque aquí no aparece la segunda derivada. Entonces ese a sub 2 sería 0. Puede ser constante. Y después de a sub 2 viene a sub 1, que es el que acompaña la primera derivada, pero a sub 1 sería menos 2x y está en función de x. Ahora a sub 0, en esta ecuación que está aquí, a sub 0 es el que acompaña a la y, pero ese a sub 0 aquí es un 1, entonces es constante. Sí, está bien. Y g de x está en función de x, o sea que esta es una ecuación diferencial lineal. Vamos a resaltar esas dos características de una ecuación diferencial lineal. Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. De hecho, esta es una ecuación diferencial lineal, pero que es ordinaria. ¿Por qué? Porque contiene la derivada respecto a una y solo una variable independiente, en este caso es x, una ecuación diferencial ordinaria. Además es de orden n, recuerde que esto significa derivada enésima. Veamos las dos características para que ellas sean lineal. Las dos características son las siguientes. Uno, ya lo habíamos mencionado, los coeficientes deben de estar en términos de la variable independiente. Observe, la variable independiente es x y aquí está a sub n en función de x. Y así sucesivamente, todos esos coeficientes a sub 1 están en función de la variable independiente. Lo mismo que g de x. Y bueno, esto es lo que hemos dicho, que están en función de la variable independiente. La otra condición que debe cumplir es que y, o sea, las derivadas, todas sus derivadas, todas las derivadas, y deben de tener exponente 1, deben de tener exponente 1. Entonces, cuando estamos ante una ecuación diferencial y uno quiere saber si es lineal, debemos de verificar estas dos condiciones. Dicho sea de paso aquí, uno puede clasificar las ecuaciones diferenciales nada más en dos grupos y no en 3, 4 grupos como mencionábamos anteriormente, porque uno las puede clasificar de esta forma. O son lineales o son no lineales y ya serían dos grupos. Pero para efecto de este curso la vamos a clasificar así, según el tipo, el orden, la linealidad y las vamos a clasificar así. Bueno, vamos a colocar este ejemplo para ilustrar un poco la clasificación.
Clasifique la siguiente ecuación diferencial según el tipo, el orden y la linealidad. Según el tipo, entonces ya usted puede ir pensando según el tipo. Note que aquí esta ecuación contiene la derivada respecto a una y solo una variable independiente, que en este caso es x. Por lo tanto, ya usted puede decir aquí que según el tipo, como contiene la derivada respecto a una y solo una variable independiente, usted puede decir que ella es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, según el orden, observe que el orden es la derivada más alta presente en la ecuación diferencial. En ese sentido, usted aquí, el orden de esta ecuación diferencial es segundo orden. Bien, según la linealidad, note que para la linealidad debe cumplir dos cosas. Primero, y subderivada de y de x, segunda derivada de y, deben de tener exponente 1. Y además de esto, los coeficientes de esas derivadas deben de ser o estar en función de x o ser funciones constantes. Y es válido si son funciones constantes. Entonces mire que si es una ecuación lineal porque g de x, sería este término, está en función de x. Y los coeficientes a sub 2, que es el que acompaña a la segunda derivada, está en términos de x. A sub 1 de x es igual a 1 sobre x, está en función de x. A sub 0 de x, que es el que acompaña a la y, está en función es una constante. Observe que si aquí en vez de esta x tuviera 4, bueno, es una función constante y es válido también. O están en función de x o son constantes, pues al final pues uno puede considerar funciones constantes ahí. Y la otra condición que cumple es que y, sus derivadas, tienen exponente 1. Entonces decimos que esta es una ecuación lineal en y. Es una ecuación lineal en y. Bien, en el próximo video vamos a estar estudiando cómo identificamos cuando una ecuación diferencial es lineal. Vamos a hacer ejemplo en el cual se nos pide identificar si la ecuación diferencial dada es lineal o no.